descubrí a mi esposo millonario hablando con su amante por teléfono, y su reacción fue reírse y echarme de casa esa misma madrugada. Él pensaba que no podría vivir sin él, pero no tenía idea de la fuerza que llevaba escondida dentro de mí. Martina miraba el vacío frente a ella, pero su mente iba a mil. Una vez más, León se había encargado de dejar claro que ella no era más que un accesorio en su vida. La frase aún resonaba: tu único trabajo es ser hermosa y acompañarme. No era la primera vez que decía algo así, pero ese día dolió de una manera diferente. Tal vez porque, finalmente, ella empezaba a darse cuenta del peso real de esas palabras. Al principio, creyó que el matrimonio sería una asociación. León era exitoso, para ser más directa, millonario, encantador, seguro de sí mismo, y sabía cómo hacer que una mujer se sintiera especial. Promesas de amor eterno, de una vida llena de comodidad y seguridad, la convencieron de que sería feliz a su lado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las fachadas se desmoronaran. León quería otro trofeo en su colección, alguien a quien lucir en fiestas y eventos mientras él seguía comandando el imperio que había construido. Durante años, Martina intentó adaptarse al papel que él exigía. Se vestía impecablemente, sonreía en los momentos adecuados, hacía que todos a su alrededor creyeran que vivían un cuento de hadas. Pero, por dentro, se sentía apagada, como si cada día le robara un poco más de lo que era. Aún así, intentó aferrarse a cualquier cosa que le diera propósito. Algunas veces mencionó su deseo de estudiar, de aprender algo nuevo. Siempre recibía la misma mirada de León, una mezcla de impaciencia y desprecio. ¿Estudiar, para qué? Ya tienes todo lo que necesitas. Pero ese día decidió insistir. Durante la cena, mientras él hablaba superficialmente sobre negocios y los eventos que se acercaban, Martina lo interrumpió. Quiero estudiar. He estado pensando en ello. Creo que sería bueno para mí. León colocó la copa de vino sobre la mesa con cuidado, como si necesitara controlar alguna reacción. ¿Quieres estudiar en serio, Martina? Se rió, esa risa que siempre la hacía sentirse pequeña. ¿Y qué exactamente crees que vas a aprender que no tengas ya? ¿Crees que necesitas algo más de lo que ya tienes? No me hagas reír. Ella respiró hondo, intentando no dejar que él viera cuánto le afectaba. Pero él sabía. Siempre sabía. León continuó, ahora con un tono aún más condescendiente. Tienes una vida que muchas mujeres darían todo por tener. Viajas a donde quieres, vistes lo mejor, no tienes que preocuparte por nada, y ahora quieres estudiar. ¿Para qué? Ya tienes tu función, Martina. Y es una función que desempeñas muy bien. El dolor y la rabia se mezclaron en su pecho, pero ella se mantuvo en silencio. Discutir con León era como intentar mover una montaña. Siempre encontraba la manera de hacerla sentir tonta por querer más de lo que ya tenía. Pero esa conversación no fue olvidada. Esa noche, mientras se arreglaba para otro evento, mirando su reflejo en el espejo, Martina casi no reconoció a la mujer que veía. Era hermosa, sí, como a León le gustaba decir. Pero parecía vacía. Una mujer moldeada para agradar, no para vivir. Durante el evento, León se movía entre los invitados, repartiendo sonrisas y conversaciones como un verdadero anfitrión. Martina, por otro lado, estaba atrapada en conversaciones superficiales, sonriendo por obligación mientras su mente vagaba. Y fue ahí, entre risas falsas y miradas disimuladas, que llegó la certeza: necesitaba algo más. Aún no sabía cómo, pero algo dentro de ella estaba cambiando. No quería seguir siendo la mujer que solo acompañaba a León. No quería ser un adorno. Quería una historia que fuera solo suya. Durante días, revivió la conversación con León, recordando cada palabra de desprecio, cada risa que la hacía sentirse pequeña. Pero, en lugar de encogerse, decidió intentarlo de nuevo. Él necesitaba entender que ella quería, no, que necesitaba algo más. Fue durante el desayuno, una de las pocas ocasiones en que estaban sentados en la misma mesa, cuando reunió el valor para insistir.
León estaba concentrado en su teléfono, probablemente resolviendo algún asunto de trabajo. Para él, el mundo parecía girar en torno a sus negocios, sus ganancias, su éxito. León, quiero hablar contigo, comenzó, intentando sonar firme pero sin confrontarlo. Él no apartó la vista del aparato, murmurando algo que sonó como habla. Ya te lo dije antes, pero no me tomaste en serio. Quiero estudiar, hacer algo con mi vida. Algo que sea mío. Ahora sí captó su atención. León levantó la mirada del celular y la observó, con una ceja arqueada, como si acabara de decir algo completamente absurdo. Soltó una risa seca. ¿Otra vez esto, Martina, estudiar, para qué exactamente? Ni siquiera tienes experiencia en nada. Por eso mismo quiero aprender, respondió ella, con una calma que ocultaba su frustración. Quiero encontrar algo que me motive, algo que pueda construir. No quiero pasar el resto de mi vida siendo solo esto. Solo esto, repitió León, imitando sus palabras de manera burlona. Vives como una reina. No tienes que preocuparte por cuentas, ni por trabajar. No tienes idea de lo que significa la responsabilidad, pero quieres construir algo. Sacudió la cabeza, todavía riéndose. Está bien, Martina, ¿quieres jugar a ser alguien? Hagámoslo. Ella guardó silencio mientras él tomaba el teléfono y llamaba a alguien. No entendió del todo lo que estaba sucediendo, pero su corazón latía con fuerza. Él terminó la llamada, la miró con una sonrisa irónica y dijo, acabo de resolver tu proyecto de vida. Estás oficialmente a cargo de una pequeña empresa de tienda de mascotas. Un lugar en quiebra, para ser más exactos. Ve, juega a ser empresaria. Dudo que logres mantenerlo abierto por 6 meses. Martina quedó paralizada, impactada por lo que acababa de escuchar. No solo ridiculizaba su deseo de crecer, sino que también lo transformaba en una humillación pública. León continuó, considera esto un regalo, algo para mantenerte ocupada mientras yo me encargo de cosas que realmente importan. Y no digas que no soy generoso. La ironía y el desprecio en su voz eran casi insoportables. Aún así, Martina se obligó a mantener la cabeza en alto. Si él pensaba que eso era una broma, ella se aseguraría de convertirla en algo serio. Al día siguiente, fue a conocer la dichosa empresa. La descripción de León no era exagerada. El lugar estaba en un estado lamentable. Paredes descascaradas, muebles viejos y desorganizados, productos acumulando polvo en los estantes. Había solo 2 empleados en el lugar, ambos visiblemente desmotivados. Era difícil creer que alguien se tomara ese negocio en serio. ¿Es usted la nueva dueña?, preguntó una mujer de mediana edad que parecía trabajar en el mostrador. La expresión en su rostro era de escepticismo, pero también de curiosidad. Sí, respondió Martina, intentando sonar confiada. Pero, por dentro, sentía un nudo en el estómago. ¿Qué sabía ella sobre administrar una empresa? Aún así, sabía que no podía rendirse. Quiero empezar a entender cómo funcionan las cosas aquí. ¿Puede explicarme un poco sobre el día a día? La mujer se encogió de hombros. No hay mucho que explicar. No tenemos clientes frecuentes, el inventario es viejo y nadie invierte aquí desde hace años. Básicamente estamos sobreviviendo, por ahora. Era la peor situación posible, pero, de alguna manera, eso encendió algo en Martina. Miró a su alrededor y vio, más allá del caos, una oportunidad. Claro, León le había dado aquello para burlarse de ella, pero ahora era su oportunidad de demostrar que él estaba equivocado. Esa noche, al volver a casa, León estaba relajado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano. Ni siquiera se molestó en preguntarle cómo había sido su día, pero Martina decidió hablar de todos modos. El lugar necesita mucho trabajo, pero voy a transformarlo, dijo con determinación. León la miró y esbozó una sonrisa incrédula. ¿Transformar? Martina, apenas sabes por dónde empezar. Te romperás la cabeza durante unos meses,
gastarás energía y luego te rendirás. Y estaré aquí para decirte, te lo dije. Ella sintió la sangre hervir, pero se negó a reaccionar. En su lugar, respondió con calma, ya veremos. Y así comenzó una historia que ella no sabía que cambiaría su vida. Con la empresa veterinaria en sus manos, Martina se sumergió en un mundo desconocido. Era aterrador, pero también emocionante. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito. A pesar de las provocaciones de León, sabía que no podía rendirse. Esa era su oportunidad de demostrar que podía hacer mucho más de lo que él creía. El reloj del buró marcaba las 2:17 cuando Martina abrió los ojos. Algo había roto el silencio de la madrugada, y no podía ignorar la sensación de inquietud que la invadía. Se sentó en la cama, mirando a su alrededor. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la tenue luz que entraba por la ventana. León no estaba a su lado. Por un momento, pensó que tal vez estaba en el despacho, trabajando como siempre decía cuando no podía dormir. Pero esa noche algo era diferente. Escuchó un murmullo de voces apagadas que venía del pasillo. Con el corazón acelerado, se calzó las pantuflas y siguió el sonido, que provenía del despacho de León. La puerta estaba entreabierta, y la luz amarillenta se escapaba por la rendija. Martina se detuvo por un momento, dudando, pero la curiosidad y la aprensión fueron más fuertes. «Sabes que no puedo simplemente dejar todo», decía León con voz baja y ligeramente irritada. «Pero no te preocupes, tienes todo lo que necesitas de mí». Martina sintió un nudo en el pecho. Sabía que no era una conversación de negocios. El tono era demasiado íntimo y las palabras llevaban un peso que no dejaba lugar a dudas. Empujó la puerta lentamente, intentando mantenerse tranquila. «¿León?» Su voz cortó el aire, haciendo que él se volviera bruscamente. Estaba sentado en su silla de cuero, el teléfono todavía en la mano. Por la expresión de su rostro, quedó claro que no esperaba ser interrumpido. «¿Con quién hablabas?», preguntó Martina, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. León la miró por un instante, como si estuviera evaluando qué decir. Pero, para su sorpresa, no intentó mentir. Con una calma cruel, dejó el teléfono sobre la mesa y cruzó los brazos. «Con mi amante». La respuesta cayó como un golpe. Martina quedó sin palabras por unos segundos, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Ni siquiera vas a intentar ocultarlo?», preguntó, con la voz comenzando a quebrarse. León se encogió de hombros, la expresión tan fría como sus palabras. «¿Por qué lo haría?» «Lo sabías, o al menos deberías saberlo, que nunca sería de una sola mujer. Ese tipo de lealtad nunca fue algo que prometí». Sus palabras eran como cuchillos, cortando profundamente. Por un momento, se quedó inmóvil, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. León, por otro lado, parecía completamente imperturbable. Se levantó de la silla y caminó hacia ella, deteniéndose a unos pocos pasos de distancia. «Si no estás satisfecha, puedes irte», dijo con una tranquilidad que la enfureció aún más. «Esta casa es lo suficientemente grande como para que podamos vivir vidas separadas. O puedes hacer tus maletas y marcharte ahora mismo. La decisión es tuya». Martina sintió el pecho llenarse de rabia y dolor. La había humillado tantas veces, pero esa fue la peor de todas. No se trataba solo del matrimonio, se trataba de cómo él la veía, como si fuera desechable, un objeto sin valor. «¿Me estás diciendo que me vaya?», preguntó, desafiándolo con la mirada. «Te estoy diciendo que eres libre de hacer lo que quieras», respondió él, sonriendo de forma maliciosa. «Solo te pido que lo hagas con dignidad, sin dramas. Al fin y al cabo, siempre has sido excelente para mantener las apariencias». Esas palabras fueron el final. Sin decir nada más, Martina se dio la vuelta y salió del despacho. Sus manos temblaban mientras subía las escaleras de regreso al dormitorio. León no la siguió, y ella sabía que no le importaba. En la habitación,
Abrió el armario y empezó a recoger ropa y pertenencias. No necesitaba mucho, lo importante era salir de allí lo antes posible. Con cada prenda que metía en la maleta, sentía una mezcla de alivio y dolor. Dejar esa casa, esa vida, era aterrador, pero quedarse sería peor. Poco después, con la maleta lista, tomó su teléfono y llamó a Bianca, su mejor amiga. Bianca contestó al tercer timbre, con voz aún somnolienta. Martina, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No. No estoy bien, respondió, tratando de contener el llanto. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito un lugar donde quedarme, al menos por un tiempo. Claro que sí. Ven ahora mismo, respondió Bianca, ya completamente despierta. Te estoy esperando. Martina colgó, tomó la maleta y salió del dormitorio. León no estaba a la vista cuando bajó las escaleras. Por primera vez, sintió que su ausencia era un alivio. La noche estaba fría, y el viento helado la envolvió al cruzar la puerta principal. Parada en la entrada de la casa, miró hacia atrás por última vez. No sintió nostalgia, ni dudas. La vida que había construido con León era una ilusión, y ya no quería formar parte de ella. Al llegar a casa de Bianca, fue recibida con un cálido abrazo. Sin preguntas, sin juicios, solo consuelo. Martina se derrumbó en los brazos de su amiga, permitiéndose llorar por primera vez esa noche. Hiciste lo correcto, amiga, dijo Bianca mientras la conducía hacia adentro. Ahora tienes que pensar en lo que viene. Pero lo más importante es que eres libre. Esa madrugada, Martina durmió en el sofá de su amiga, exhausta, pero con una sensación que no había sentido en años: esperanza. El aroma de café recién hecho llenaba la pequeña cocina de Bianca, trayendo algo de consuelo a Martina. Sentada a la mesa, sostenía la taza entre las manos, intentando organizar sus pensamientos. Apenas habían pasado 3 días desde que dejó la casa de León, pero parecía que había pasado toda una vida. La vida que conocía se había desmoronado, pero, curiosamente, la sensación de estar lejos de él era más liberadora que dolorosa. ¿Dormiste bien?, preguntó Bianca, sentándose frente a ella. Su amiga era la definición de apoyo, siempre con una sonrisa amable y palabras reconfortantes. No mucho, respondió Martina, soltando un suspiro. No puedo dejar de pensar. Es como si estuviera reviviendo todo lo que pasó. Bianca extendió la mano y tocó la de Martina. Es normal, amiga. Viviste años en esa situación. Te tomará tiempo ajustarte, pero lo importante es que estás empezando de nuevo. Antes de que Martina pudiera responder, el sonido de su celular la sobresaltó. Al mirar la pantalla, vio el nombre de León. Sintió el estómago revolverse, pero contestó. Martina, comenzó él, con voz fría y directa. Ya estoy agilizando el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo hoy para discutir los detalles. Quiero resolver esto rápido. La manera en que hablaba era como si estuviera tratando otro asunto trivial. No había emoción, solo prisa. Está bien, respondió ella, manteniendo la voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. León continuó, como si estuviera leyendo una lista. Puedes quedarte con esa empresa veterinaria. Ya no quiero saber nada de eso. Considéralo un regalo de despedida. Ella permaneció en silencio, pero él no había terminado. Con ese tono cargado de sarcasmo que ella conocía tan bien, agregó, te dará algo que hacer mientras piensas qué hacer con tu vida. Buena suerte intentando no quebrar. Martina sintió la ira subir, pero decidió no responder. A León le encantaba humillarla, y ella no le daría ese placer. Ok, fue todo lo que dijo antes de colgar la llamada. Bianca, que estaba escuchando desde el otro lado de la mesa, frunció el ceño. ¿De verdad dijo eso? ¿Cómo puede ser tan arrogante? Martina soltó una risa amarga. Es exactamente lo que esperaba. Cree que me está derrotando al dejarme con esa empresa que considera inútil.
pero no entiende que esto puede ser el comienzo de algo para mí. En los días siguientes, el proceso de divorcio avanzó a una velocidad sorprendente. León parecía decidido a finalizar todo lo más rápido posible, como si quisiera librarse de cualquier vínculo con ella. Martina firmó los papeles sin vacilar, y el acuerdo fue simple: él se quedaría con todos los bienes y propiedades que ya eran suyos, y ella se quedaría con la empresa veterinaria. Para él, parecía una broma. Para ella, era un desafío. El día que llegaron oficialmente los documentos que confirmaban el divorcio, Bianca encontró a Martina sentada en el sofá, mirando el documento. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz llena de preocupación. Sí, respondió Martina, respirando hondo. Por primera vez en años, realmente lo estoy. Ya no hay vuelta atrás, Bianca. Ahora estoy sola. ¿Y eso es algo malo?, preguntó la amiga, tratando de sacarle una sonrisa. Martina miró el papel una vez más y negó con la cabeza. No. Da miedo, pero también es liberador. Aún así, sabía que estaba entrando en un territorio desconocido. La empresa era pequeña y estaba quebrada, y la única cosa a su favor era su propia determinación. Mientras León se reía de ella a la distancia, creyendo que nunca lograría mantener el negocio a flote, Martina se encontró pensando en lo que realmente quería. Voy a transformar eso, dijo de repente, interrumpiendo el silencio. ¿Transformar qué?, preguntó Bianca. La empresa, respondió Martina, con un brillo en los ojos que Bianca no veía desde hacía mucho tiempo. Si él cree que puede usar esto para humillarme, está equivocado. Voy a demostrarme a mí misma, a él y al mundo que soy capaz. Voy a convertir esa empresa en un éxito, Bianca. Eso es lo que voy a hacer. Los primeros días en la empresa fueron agotadores, pero Martina no dejó que eso la afectara. Todas las mañanas llegaba temprano, vestida de forma sencilla, y empezaba a entender cómo funcionaban las cosas. Hacía preguntas, reorganizaba el inventario, observaba a los clientes, pocos, pero fieles, y trataba de encontrar qué podía mejorarse. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, para hacer crecer la empresa, necesitaría algo más que esfuerzo y buena voluntad. Una noche tranquila en casa de Bianca, mientras revisaba sus notas sobre la tienda de mascotas, Martina tuvo una idea. Tomó la laptop prestada de su amiga y empezó a buscar cursos relacionados con el mercado de mascotas. El mundo que se abrió ante ella era más grande de lo que imaginaba: marketing para nichos, gestión de pequeños negocios, comportamiento animal, tendencias de productos para mascotas de lujo. Había tantas áreas que podían ayudarla a transformar su pequeña tienda en algo más grande. ¿Vas a hacer alguno de esos cursos?, preguntó Bianca, al verla concentrada en la pantalla. Quiero, pero necesito ver si puedo. No puedo empezar a gastar lo que no tengo. Martina suspiró, haciendo cálculos mentales. Entonces recordó una cuenta de emergencia que había abierto antes de casarse con León. Nunca había usado ese dinero, principalmente porque él siempre insistía en que no necesitaba tener independencia financiera. Ahora, sin embargo, parecía el momento adecuado para poner esos ahorros en práctica. A la mañana siguiente, fue al banco para verificar el saldo. No era mucho, pero era suficiente para invertir en sí misma. Si esto no es una emergencia, no sé qué lo es, pensó, sintiéndose animada por primera vez en semanas. Con el dinero liberado, Martina se inscribió en 3 cursos diferentes: gestión de pequeños negocios, marketing digital y uno específico sobre tendencias en el mercado de cuidados para mascotas. Sabía que necesitaba conocimiento para competir, y estas eran las herramientas que podían ayudarla a cambiar la situación de la tienda. Las semanas que siguieron fueron intensas. Martina dividía su tiempo entre los cursos en línea y el trabajo en la tienda. Aunque estaba exhausta, sentía una nueva energía apoderándose de ella. Cada clase que tomaba parecía abrir su mente a nuevas posibilidades. En el curso de marketing digital, aprendió sobre la importancia de una presencia en línea. Descubrió que, con las redes sociales, podía llegar a muchos más clientes de los que jamás había imaginado. En el curso de gestión,
Entendió cómo recortar costos innecesarios y reorganizar las operaciones de la tienda para aumentar su eficiencia. Y en el curso sobre el mercado de mascotas, descubrió que los clientes estaban dispuestos a pagar más por servicios personalizados y productos exclusivos. Martina comenzó a aplicar todo lo que aprendía, paso a paso. Lo primero fue crear una página en las redes sociales para la tienda. Con la ayuda de Bianca, tomó fotos de los productos, creó publicaciones informativas sobre el cuidado de las mascotas e incluso grabó pequeños videos mostrando la tienda. Al principio, no parecía gran cosa. Pero, en pocas semanas, los me gusta empezaron a aumentar, y más personas comenzaron a seguir la página. Algunos incluso enviaron mensajes preguntando sobre productos y servicios. También decidió invertir en pequeños cambios en el espacio físico de la tienda. Con el poco dinero que tenía, mandó pintar las paredes con colores más vibrantes, cambió la iluminación por algo más acogedor y reorganizó los productos para que fueran más atractivos. El lugar ya no parecía abandonado, empezaba a tener personalidad. Poco a poco, los resultados empezaron a aparecer. Un cliente que visitaba la tienda regularmente para comprar alimento comentó: «Esta tienda está diferente. Más organizada, más bonita, ¿qué cambió?». «Estamos tratando de mejorar todo para ustedes», respondió Martina con una sonrisa sincera. «Si tiene sugerencias, me encantaría escucharlas». El cliente sonrió, sorprendido por su atención. «Voy a hablar con mis amigos. La tienda está genial». Ese tipo de comentarios se volvió más frecuente, y Martina notaba el impacto en las ventas. Los clientes habituales compraban más, y nuevos empezaban a llegar, curiosos por los cambios que veían en línea o escuchaban de otros. Pero Martina sabía que necesitaba ir más allá. Inspirada por el curso sobre el mercado de mascotas, decidió crear paquetes personalizados para los clientes. Uno de ellos era el kit mascota mimada, que incluía una selección de productos premium, como alimentos importados, juguetes y un champú especial. También empezó a ofrecer servicios como consultas con veterinarios asociados y un día de spa para las mascotas. Estas innovaciones llamaron aún más la atención. Un día, una cliente entró a la tienda, llevando a su perro, y dijo: «Vi el kit mascota mimada en las redes sociales, ¿todavía lo tienen?». Martina se sorprendió. Era la primera vez que alguien mencionaba directamente algo que había promovido en línea. «Sí, lo tenemos. Voy a prepararlo para usted». Cuando entregó el kit, la mujer sonrió. «Es hermoso. Mi perro lo merece. Y felicidades por la tienda, está increíble». Después de que se fue, Martina sintió una mezcla de orgullo y alivio. Estaba funcionando. El trabajo duro, los estudios y los cambios estaban dando frutos. El éxito llegó como una ola avasalladora, resultado de meses de esfuerzo, noches sin dormir y la incansable determinación de Martina. La tienda de mascotas, que antes era un negocio en quiebra, ahora era una referencia en el mercado. Su estrategia de invertir en servicios personalizados para mascotas y en la presencia digital de la empresa había dado frutos. Con el tiempo, expandió el negocio, abriendo sucursales en otras ciudades e incluso creando su propia línea de productos premium para animales. Cada victoria era un recordatorio de que ella era capaz, de que todo el desprecio de León había sido un reflejo de sus limitaciones, no de las de ella. Martina no solo mantuvo la empresa a flote, la transformó en un imperio. Ahora estaba en el mismo nivel de éxito que León alguna vez ostentó, pero con una diferencia. Su fortuna provenía de algo construido con esfuerzo, no con arrogancia. Mientras tanto, León seguía un camino opuesto. Su vida de excesos y descuidos en los negocios comenzó a pasar factura. Malas inversiones, fiestas extravagantes y un círculo de personas más interesadas en aprovecharse de él que en ofrecer apoyo verdadero terminaron por minar el imperio que había construido. El hombre que una vez se jactaba de ser intocable ahora lidiaba con deudas y desesperación. El destino, sin embargo, parecía tener un sentido del humor peculiar. Años después del divorcio, Martina recibió una invitación para un evento exclusivo dirigido a empresarios millonarios de éxito.
Era uno de esos encuentros en los que las personas más influyentes se reunían para compartir experiencias, cerrar negocios y, por supuesto, exhibir sus logros. Al llegar al evento, Martina fue rodeada de felicitaciones y miradas admiradas. Estaba impecable, vestida con un elegante traje que exudaba confianza y poder. Durante toda la noche, era buscada por inversionistas y socios potenciales, un cambio total para alguien que alguna vez fue considerada solo una esposa trofeo. Y fue allí, en medio de una conversación animada, que lo vio. León estaba apoyado contra una pared, solo, con una copa de vino en la mano. Su traje ya no era tan impecable, y el cansancio era evidente en su rostro. Por un momento, Martina dudó, pero sabía que el encuentro era inevitable. Él la vio y se dirigió hacia ella. La sonrisa de superioridad que ella conocía también había desaparecido. Cuando se detuvo frente a ella, parecía más un hombre en busca de redención que el magnate confiado de años atrás. Martina comenzó, con voz baja. Te ves increíble. Supe de tu éxito. Es impresionante. No tenía idea de que llegarías tan lejos. Ella arqueó una ceja, con una expresión tranquila pero cargada de ironía. Pues sí, León. Quizás el problema no era mi capacidad, sino tu falta de visión. Él tragó saliva, desviando la mirada por un momento antes de continuar. Cometí muchos errores, Martina. Sé que te subestimé, que no te apoyé como debería. Y ahora, bueno, mis negocios no están yendo bien. Estoy enfrentando dificultades. Martina inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo interés. ¿En serio? ¡Qué sorpresa!, respondió con una dulzura que solo reforzaba el sarcasmo. León esbozó una sonrisa nerviosa, claramente incómodo. Yo, solo quería decir que lamento cómo terminaron las cosas. Tal vez, si hubiera hecho las cosas de otra manera, aún estaríamos juntos. Martina contuvo la risa, pero sus ojos brillaban con diversión. Lo miró por unos segundos antes de responder, ¿sabes, León? Tienes razón. Tal vez, si hubieras hecho las cosas de otra manera, me habría quedado. Pero, ¿sabes qué es gracioso? Ahora estoy muy ocupada. Tal vez, si tengo tiempo, piense en llevarte como mi esposo trofeo, ¿qué opinas? Ya conoces el papel. La ironía en su voz era tan afilada como una hoja, y León se quedó sin palabras. Intentó formular una respuesta, pero Martina ya había perdido el interés. Hizo un gesto educado con la mano y se alejó, volviendo al grupo de empresarios que competían por su atención. El encuentro no la afectó, al contrario, solo reforzó lo mucho que había evolucionado. León ahora era solo un recuerdo de un pasado que ella había superado, mientras continuaba construyendo un futuro brillante. Unos días después, Martina, sentada en la oficina de su empresa, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Recordó cómo Bianca la acogió cuando más lo necesitaba, ofreciéndole apoyo incondicional. Sin su amiga, tal vez nunca habría encontrado las fuerzas para empezar de nuevo. Decidida a mostrar su gratitud, Martina llamó a Bianca y le pidió que pasara por su casa esa tarde. Cuando Bianca llegó, fue recibida con un cálido abrazo. Martina la llevó hasta el garaje y, sonriendo, señaló un coche completamente nuevo. Esto es para ti, dijo Martina, entregándole las llaves. Bianca se quedó boquiabierta. Martina, ¿estás bromeando? No puedo aceptar esto. Claro que puedes, insistió Martina. Fuiste la única persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me diste un lugar donde quedarme, me apoyaste cuando estaba en ruinas. Si estoy aquí hoy, es porque tú me ayudaste a empezar. Bianca no pudo contener las lágrimas y abrazó a su amiga con fuerza. No tenías que hacer esto, pero gracias. Gracias por no olvidar nunca. Martina sonrió, sintiendo su corazón liviano. Había pasado por tanto, pero nunca perdió de vista lo que realmente importaba, las personas que estuvieron a su lado en los momentos difíciles. Y así siguió con su vida. Con sus negocios floreciendo,
el respeto del mercado ganado y una amistad que demostraba ser más valiosa que cualquier fortuna, Martina sabía que, finalmente, estaba donde debía estar. La historia de Martina es prueba de que, incluso ante humillaciones y desafíos, la determinación y el coraje pueden transformar vidas. Ella dejó atrás un matrimonio opresivo, enfrentó el desprecio de quien debía apoyarla y reconstruyó su vida con sus propias manos. Hoy, Martina es un ejemplo de fuerza femenina, demostrando que nadie puede definir tu valor más que tú misma. Y ahora queremos saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por una situación en la que tuviste que reinventarte? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta escuchar tus historias. Y no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta.